Bueno, pues bienvenidos una vez más a una nueva reunión. Hoy miércoles 9 de septiembre. Agradecido con el Señor por la oportunidad que nos permite nuevamente de poder estar reunidos con Él, por Él y para Él, ¿verdad? Pongámosle nuestro corazón, amadísimo Padre. Amadísimo Padre, Me presento una vez más ante ti, me presento una vez más ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Asimismo te pido que me permitas ser hacedor de ella. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que la palabra que el Señor ha permitido que podamos recibir hoy, ¿verdad? De Él, porque recuerden que la palabra que traemos siempre se le trae para Él, y de la misericordia de Él pues recibimos nosotros nuestra parte. Fíjense que está en Isaías 5, 2, ¿verdad? Vamos a leer de Isaías 5, 2, tal vez hasta el 6, y luego vamos a leer otros que muchas veces ya los hemos escuchado, solo como para reafirmar un poco más para los que en su momento no han tenido la oportunidad de escucharla. ¿Lo tenemos? Fíjense que lo que el Señor nos dice acá, aquí dice la parábola de la viña, esa misma así o parecido a esta está también en Lucas 13 por ahí, posiblemente nos lleve el Señor un poquito por ahí también. Pero miren lo que nos dice aquí. Vamos a leer desde el 1 porque para que la podamos entender un poquito mejor. Ahora dice, cantaré, dice, por mi amado, el cantar de mi amado. A su viña tenía mi amada una viña, dice, en una ladera fértil. Recuerden que la tierra somos nosotros, ¿verdad? Hay tierra fértil, hay tierra que da, como dice la palabra en unos textos ahí, al 100, al 60 y al 30, y igual hay unos que no dan nada, como Judas, ¿verdad? Dice el 2, la había cercado, dice, y despedrado, y plantado, dice, de vid escogidas, había edificado en medio de ella, dice, una torre, y hecho también, dice, en ella un lagar, y esperaba, dice, que diese uvas, y dio uvas silvestres. Fíjense que el Señor me traía memoria en varios puntos ahí, por ejemplo, donde dice, la había cercado. ¿Cuál es el cerco suyo y mío? Es el vallado de ángeles que el Señor manda para cada uno de nosotros, ¿verdad? El cerco. Lo vamos a entender a medida vamos más profundizando con la palabra aquí. Porque lo podríamos entender rápido, por ejemplo, si nos vamos a Jod, cuando el que no es digno de mencionar le dice, ¿y cómo tú quieres si lo tienes cercado con un vallado de qué? De ángeles. Pero vamos a leer eso más adelante, solo para irnos acercando. Y la había cercado, o sea, cuando dice la había cercado, estuvo cercada, pero una vez que la persona, a veces espero en el Señor que le espiritualmente permita poder entenderlo, porque hay veces que la gente se queda en que tiene un concepto de cerco. Un cerco, vamos a llamarlo, puede ser de malla ciclón, de bloques y cosas así, pero en la Biblia son cercos de ángeles. Repito, y la había cercado, dice, y luego donde dice despedregado y plantado de vid, dice escogida. Cuando dice despedregado es pues lo limpiado, cuando el Señor nos va quitando esa suciedad, ese montón de pecados que nosotros traíamos en él, ¿verdad? Entonces podemos ver, y la había cercado y despedrado, o sea, limpiado, ¿verdad? Y plantado de vid, dice escogidas, había edificado en medio de ella, dice, una torre. ¿A dónde es donde está plantado el Padre ahora con nosotros a través del Espíritu Santo y Señor Jesucristo? En medio de nosotros. Entonces aquí dice, miren, y edifiqué, dice, en medio de ella, dice, una torre.
Entonces yo entiendo que a veces la gente cuando escucha torre, piensa que es una torre como las que ponen en los cables de tendidos altos, no sé cómo se llaman esos de alta tensión, pero entendamos que Él habla del corazón. Él habla del corazón, repetimos. Había edificado, dice, en medio de ella, dice, una torre. Para que logremos entender, donde dice cercado son ángeles y despedregado es cuando el Señor nos va ido limpiando, pero hay quienes, ¿qué sucede? El Señor los enmienda en el camino y después pues se salen. Y ahí es donde el Señor dice, ay, ¿qué pasó? Volvió a las andadas de las cuales no edifican en nada. Y había cercado, dice, y despedregado, y plantado de vid escogidas. Había edificado, dice, en medio de ella una torre, y echó también, dice, en ella un lagar. Y esperaba, dice, que diese uvas, y dio uvas silvestres. Cuando dice aquí, por ejemplo, en ella un lagar, es donde se hace el proceso del fruto, llamémoslo de esa manera. Ahora pues, dice, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. O sea, el Señor está diciendo, júzguenme a mí, mi Padre, ¿verdad? O Jesús, el Espíritu Santo, entre Él o lo que nosotros antes hacíamos fuera de Él. No es fácil entenderlo cuando falta. Yo le decía al Señor, espero que sea entendible, porque yo sé que para muchas personas no siempre es fácil cuando de repente no han escudriñado la palabra. Pero vamos a ir entendiendo poco a poco. Entre mí, dice, y mi viña. O sea, sabemos que Él no falló en nada con nosotros. Hemos sido nosotros los que hemos fallado con Él. Porque si podemos ver, por ejemplo, cuando le dijo a Adán, ¿quién le falló? Fue Adán. No fue mi Padre. No fue Jesús. No fue el Espíritu Santo. La advertencia estaba. Pero ¿quién falló? El hombre, pongámoslo de esa manera. ¿Qué más, dice, se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? O sea, ¿qué más puede el hombre añadirle al otro hombre de lo que mi Padre añade a nosotros? O sea, Él nos da todo. Todo. ¿Qué es lo que tenía Adán? Todo. Todo es todo. ¿Va? Me refiero de animales, todo. Lo único que no podía era nada más el árbol que el Señor le dijo, de ese árbol no comeres. Pero de ahí de todo tenía el acceso. O sea, tenía todo, barca abierta, llamémoslo de esa manera, pero prefirió hacer lo que no edificaba. Repito, ¿qué más, dice, se podía hacer a mi viña? O sea, ¿qué más le podía dar yo a mi hijo? Santificación, perdón, glorificación, vida eterna, santificación. O sea, no hay otra cosa que podamos recibir fuera de Él. O sea, Él se lo da a usted y a mí, todo. ¿Qué más, dice, se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? O sea, Él ha hecho todo con nosotros, pero nosotros, ¿verdad? Aunque yo sé que ya gracias a Él no ando en eso, pero andábamos haciendo las cosas que nos agradaban. Por más que el Señor nos metía en el camino, nos volvíamos a saltar delante. Como dije, que nos ponían la cuña, volvíamos a brincar la cuña. Eso hacíamos antes nosotros. Lo que pasa es que a veces a las personas, digo a las personas porque yo trato en el Señor de que no se me olvide que yo también vengo de ese camino, de estar haciendo esa necedad, de estar haciendo esas cosas que a Él no le agrada. ¿Cómo esperando, dice yo, que diese uvas, ha dado uvas silvestres? O sea, ¿cómo esperando que diera frutos de una persona o de un hijo santificado? Frutos de misericordia, frutos de amor, frutos de perdón, porque hay quienes todavía siguen sin dar amor, hay quienes siguen todavía sin perdonar, y hay así todavía con malos pensamientos, haciendo cosas que no le agradan. Entonces debemos de entender que solo con Él. ¿Cómo dice? Esperando yo, dice que diese uvas, ha dado uvas silvestres. O sea, lo hice esperando que diera, por ejemplo, volvemos con Adán, que hiciera las cosas buenas que el Señor tenía con él ahí, pero él ¿a dónde se fue? A hacer lo malo. Y eso es lo que nos da a entender a nosotros. ¿Qué fuimos a hacer nosotros? Lo malo, ¿verdad? En vez de enmendarse, de crecer espiritualmente, seguían haciendo las cosas que a Él no le agradan. 5. Os mostraré, dice, pues ahora lo que haré yo
a mi viña. Oiga bien lo que dice aquí a mi viña. Le quitaré, dice, su vallado. Oiga bien, le quitaré su vallado. Y ahí es donde quiero que vayamos a Job 1:9. Por eso el Señor me lo dejó, para que lográramos hacer la relación. Porque a veces la gente empieza vallado o cercado, y para que entendamos. Uno 9. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice el 1:9. Haciendo relación, vuelvo a repetir. Os mostraré, dice, pues ahora lo que haré yo a mi viña. O sea, a mi hijo, pues. Lo que haré yo, dice, a mi viña. Le quitaré, dice, su vallado y será consumido. Estoy leyendo todavía el Isaías. Ya me voy a pasar al Job. Y será, dice, consumida. Y aportillaré, dice, su cerco y será hollada. Vamos ahora a leer el 1:9 de Job. Miren lo que dice. Respondió, dice, el que no es digno de mencionar. A Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado. Entonces tenemos que ver, el que no es digno de mencionar sabía el vallado que tenía Job, y como hijo, aunque en ese tiempo la gente le decían siervo, no lo podían tocar, pero tuvo que pedirle permiso para tocarlo. Pero hay que ver por qué el Señor permitió, porque no lo conocía, más que de referencia, porque luego podemos ver que el Señor me ha permitido leerlo infinidad de veces. Si leemos el Job 42:5, dice: de oídos te había oído, mas ahora te conozco. O sea, no te conocía, le está diciendo en ese entonces. Podemos ver entonces, ¿verdad? No le ha acercado, dice, alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Entonces podemos ver aquí en este caso que dice aquí el Padre: os mostraré después ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré, dice, su vallado y será consumido. Aportillaré, dice, su cerca y será ahollada. Haré que quede desierto. No será, dice, podada, ni, oigan bien, ni cavada. Y crecerá, dice, el carto y los espinos, y aún, dice, las nubes mandaré, dice, que no derramen lluvia sobre ella. Entonces debemos de entender que las personas, los cristianos, los hijos, cuando se apartan del Señor, están a la puerta de los problemas. Aquí dice, por ejemplo, repito, haré, dice, que quede desierta, dice, y no será podada ni cavada, y crecerán, dice, cartos y espinos. O sea, entonces la gente se va, entonces son cartos, son espinos. O sea, son problemas que trae el cristiano. Son problemas lo que le vienen al cristiano cuando deja de estar haciendo las cosas que al Señor le agradan. Entonces debemos de ver, y dice, deja de cavar. Entonces, al dejar de cavar, ¿qué significa? Que Jesús no está pidiendo por usted. Pero vamos a leer, voy a repetirlo, y luego vamos a pasar a otro Lucas para que lo logremos entender mejor. Lo que haremos, vamos a escucharlo. Dice: haré, dice, que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán, dice, el carto y los espinos, y aún, dice, a las nubes mandaré, dice, que no derrame su lluvia sobre ella. Y luego nos vamos a ir a Lucas 13, solo para que entendamos que la decisión es del Padre, y en este momento vamos a ver que la decisión
o quien está abocando en estos tiempos, porque en el tiempo que estamos leyendo Isaías todavía Jesús no había venido, pero ya ahora en este tiempo, oiga bien lo que lo dice, ¿lo tenemos? No, 13, 7, 8, perdón. Bueno, está desde el 6, pero solo lo vamos a leer. Pero leamos, ¿lo tenemos? Amén. Miren en Lucas 13, 7. Es desde el 8 y 9, pero vamos a leerlo desde ahí para que entendamos un poquito mejor. Y dijo al viñador, he aquí, dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Cortarla, ¿para qué inutilizar, dice, también la tierra? O sea, ¿para qué dejar ese espacio cuando se le puede dar ese espacio a un hijo que enteramente esté dando frutos? Y podemos ver lo que dice el 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella, y que dice ahí, y la abone. ¿Quién está mediando por usted y por mí? Jesucristo. Entonces podemos ver que le dice: Padre, espérate, dale un año más, espera que sea yo abonando esa semilla. ¿A dónde? En esa tierra. ¿Quiénes son la tierra? Nosotros. ¿Quién es la semilla? La palabra. ¿Y quién vino a darnos la palabra? Jesús. ¿Y quién mandó a Jesús? Mi Padre Celestial. Entonces debemos de entender. Repito, entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces debemos de ver que solo Él. Y luego dice el 9: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. O sea, pero ya Jesús me dio por cada uno de nosotros. Entonces volvemos a repetir aquí. Haré, dice, quede desierta, dice, no será podada ni cavada, y crecerán, dice, el cardo y los espinos, y aún, dice, a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ellos. Entonces vamos a leer el 7, solo para que logremos entenderlo un poquito mejor los que todavía tengan duda. Miren lo que dice el 7. Ciertamente, oiga bien, la viña de Jehová, dice, de los ejércitos, es la casa de Israel. O sea, son los hijos, es usted y soy yo. Eso es lo que estaba entendiendo, que eso es una parábola, pero quien está dando esa parábola es mi Padre Celestial. Repito, ciertamente la viña de Jehová, dice, de los ejércitos, es la casa de Israel. O sea, es usted y soy yo. Entonces debemos de entender, para que vayamos entendiendo que quien le pone el vallado es mi Padre. Quien permite que el vallado sea quitado es usted mismo. O yo, si yo saliera de estar con Él. Si me salgo del camino, entonces me quito el vallado. Y eso es lo que debemos de entender. ¿Cómo vamos a estar en la cobertura? Es estando haciendo las cosas de Él. ¿Dejamos de ser hijos? No. Entendamos lo que no. Pero pasan procesos de hijos de desobediencia. Podemos ver, menciona por ejemplo el cardo, o menciona espinas. ¿Y qué es donde pasan espinas? ¿Qué te va a doler? ¿Te va a... Sí, entonces debemos de entender, ciertamente la viña, dice, de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, dice, planta, dice, deliciosas, pero oiga bien, suyas. O sea, como una opinión del hombre, una opinión del mundo. En el mundo todo se mira, vamos a llamarlo de esa manera, aparentemente que fuera bonito, pero es algo, un espejismo. O sea, no es una realidad. Me va a decir a mí, por decir así, el bolo, que es rico andar tomando, tal vez cuando empieza, pero una vez que anda pegando en las paredes, me va a decir que es rico. Mentira, pues. Es mentira. O me va a decir el que anda adulterando y le pega el SIDA, que después va a andar alegre. Es mentira, pues. O va a decir el que anda robando, que de repente lo tirotearon o lo mataron, que era bueno. Mentira, pues. Hay que vivir la realidad. Debemos estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Y allí, entonces, ¿por qué vamos a tener problemas? ¿Por qué vamos a carecer de algo? No tenemos que carecer de nada. Si estamos con Él, hay que estar haciendo esa voluntad, porque el Señor me permite mencionarlo muchas veces, donde dice Jesús en Juan 8:29, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque siempre hago las cosas que a Él le agradan. Fíjense que antes de continuar,
Porque hay otros textos donde el Señor hizo al hombre perfecto en todo momento. Dios hizo al hombre recto. Quiero que leamos antes de leer otra parte. Es Eclesiastés 7:29, solo ese. Sí, pero luego vamos a regresar. Vamos a regresar nuevamente donde estamos. Siete veintinueve. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice aquí un 7:29. He aquí, dice, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, dice, recto, pero ellos buscan muchas perversidades. O sea, el problema no es de mi Padre, el problema no es de Jesús, el problema no es del Espíritu Santo, el problema no es de la palabra, el problema es de la persona cuando quiere todavía seguir viviendo en la carne. Porque cuando la gente quiere vivir en la carne, entonces se le vienen un montón de cosas a la cabeza, porque no son del corazón, tengámoslo claro, un montón de cosas de la cabeza, que cuando le dicen a alguien, ya tiene un traguito, mira que esto y el otro, y un traguito no te hace nada, y de repente se echó un traguito, no le hizo nada, y se echó el segundo, y cuando acordó se echó el tercero, y después ya se está riendo solo, está haciendo ridículo, pero no se da cuenta, ¿verdad? Pero debemos de entender que estando con Él, somos más que vencedores. O sea, podemos decirle no al trago, no al adulterio, no al robar, no a la chismografía, no a los malos pensamientos, no a todo lo que, de todo lo que ustedes saben que no edifica, no. Porque cuando le pone mente, entonces le sucedería como le dijo mi padre al hijo de Adán. Le dijo, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? Sobre el otro hermano que le puso Caín y Abel. Le dijo, ¿por qué pusiste a Caín y mató a Abel? Entonces, ¿dónde lo puso? Le puso cuidado, pues. Cuando la mujer entró en desobediencia, cuando le puso oído a la serpiente. Entonces debemos de saber que no tenemos que ponerle cuidado a ninguna cosa que no sea edificación para el cuerpo, para el alma, pues, por el cuerpo, pues, como quiera se quede aquí. Y fíjense que vamos a ver dos más que me los puso el Señor, y no les digo en el Señor que no es fácil, porque aún en parte cuando los hombres han hablado aquí en la Escritura, miran todo de la manera que el mundo está acostumbrado. Es el siempre 5:8. Vamos a leer solo el 5:8. No, volvemos donde estábamos. Sí. Sí. Miren lo que nos dice. Y les cuento que mi Señor me lo puso, pero ya que me lo pone acá en este momento, si Él lo pone, ni modo, hay que leerlo. Miren lo que dice. Hay de los que juntan casa a casa, y añade, dice, heredad a heredad, hasta ocupar toda, habitaréis, dice, vosotros solos en medio de la tierra. Y el Señor me puso ahí. ¿Y de dónde se van las personas? Cuando dice, de casa a casa, esa avaricia, comprando casas sin necesidad. Y recibiendo heredades, llamémoslo de esa manera. Porque la gente como la gente solo pasa pensando en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales, el que el Señor dice aquí, hay de los que juntan casa a casa, dice, y añaden heredad a heredad, hasta ocupar toda, habitaréis, dice, vosotros solos en medio de la tierra. O sea, este cuerpo, eso es lo que me dio a entender el Señor, va a habitar solo. ¿Solo por qué? Sin el Padre, sin Jesús y sin el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando la persona se va heredando, vamos a llamarlo de la manera, espero en el Señor que lo logremos entender o discernir espiritualmente. El hijo que mira que el papá es bolo, hereda la bolura. Es que yo voy a ser igual que mi papá. El hijo, el papá
que es mujeriego, entonces viene el hijo, es que yo voy a ser igual que mi papá. El padre, que es por decir rico económicamente en la tierra, hablemos de esa manera, entonces yo voy a ser igual que mi papá. Entonces van heredando tonteras que no le edifican absolutamente nada. Pero aquí, como habla de herencia, la gente terrenal, cuando todavía anda en carne y no en el espíritu, se va a herencia, se van al pisto. Casa, ¿será que me va a heredar alguna casa? No, entendamos que es lo que nos da a entender a nosotros a través del Espíritu Santo, es que la gente se va heredando. Y cuando dice aquí, todo dice, habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. ¿Por qué nosotros solos? Porque vamos llenando esta mente, este corazón de ese montón de tonteras que no edifican absolutamente en nada. O sea, de riquezas, de cosas vanas. ¿Entienden? O por decir un ejemplo, lo voy a poner en mi familia, porque yo mi familia conozco y por eso hablo de ellos. Por ejemplo, mi mamá, cuando mi mamá estaba viva, le daba flores para la feria de mi pueblo. ¿Y a quién se las daba? Se le daba al santo de ese lugar. Entonces vino una de mis tías, ella se quedó con ese compromiso, o sea, heredó esa tontera. Pero cuando ella se iba a morir, ella dijo que ella no le heredaba nada a nadie. Entonces, pero generalmente la gente se va a cuando mientan heredad, es dinero, no, heredar cosas que no le edifican. Lo malo de la familia. Y eso es lo que debemos de entender. No les miento, tema que para mí, yo digo, Señor, será usted dándome el valor, porque sé que no, la gente todavía cuando anda en carne, cuando oye casa, es que casa de paredes. Cuando oye de herencia, habla de pisto. Porque miren, repitiendo, hay de los que juntan, dice, casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocupar todo, dice, todo dice, habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. O sea, solo esta tierra es que dice él. Entonces, ¿cómo quedaría la gente sin él? Sin él, sola. ¿Y por qué solo? Porque todo lo demás es una mentira, es una vanidad. El bolo va a tener su límite. O se cansa de beber o se muere bebiendo. El adúltero va a tener su límite. O se cansa de adulterar o muere de un sida. El drogadicto o se cansa de drogarse o se muere de drogadicción. O sea, todo va a tener un límite. Entonces debemos de entender que lo que debemos de estar haciendo es las cosas que a él le agradan. Y no ir desocupándolo a él de donde nosotros, sino más bien llenando este corazón cada día de él. Porque cada vez que usted mete un tipo de ídolo, no piense en santos, pero pongámosle, es que tengo que cuidar esa moto, porque esa moto la quiero más que ni que la misma persona. O el carro, o el trabajo. Debemos de estar siempre dándole el primer lugar a mi Padre, a Jesús y al Espíritu Santo en todo momento. Y podemos ver ahí mismo el 13. ¿En dónde estamos el 13? El 13, sí. 5:13. Mire lo que dice aquí. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Oiga bien, porque no tuvo conocimiento. ¿Qué significa no tener conocimiento? Estar lleno del Espíritu Santo, sino irse solo por lo que, como volvemos en el Señor, es que mi papá se latigaba, me voy a ir a latigar yo también. Mi papá ayunaba, voy a ir a ayunar yo también. Mi papá se drogaba, entonces yo tengo que ser igual que mi papá es macho, se droga o tiene tantas mujeres. Entonces se heredan cosas que no le benefician absolutamente en nada. Miren lo que estoy repitiendo. Por tanto, mi pueblo fue llevado, dice, cautivo, porque no tuvo conocimiento y su gloria, oiga bien lo que dice, pereció de hambre y su multitud y se secó de sed. ¿Hambre de qué? Hambre de la palabra. Entonces, ¿cuándo se seca? ¿Cuándo? Repito, dice aquí, no tuvo ese conocimiento y su gloria pereció. O sea, dejó de recibir esa bendición celestial. Pereció. ¿Cuál es la gloria suya? Es la de mi Padre, es la de Jesús, es la del Espíritu Santo. Yo entiendo que a mucha gente le va a caer pesado, pero como dice en Juan 6:63, las palabras que yo digo, dice Jesús,
son espirituales. Y si son espirituales hay que discernirse espiritualmente para poderlas entender, porque si no, no las van a entender. Fíjense que la semana pasada se nos quedó un tema que por más que quise en el Señor que nos acordáramos, fue imposible. No sé si recuerdan que les dije que quería el siervo. Es un Proverbios 29. Solo vamos a leerlo así rápido. 19. Proverbios 29, 19. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que nos dice para que entendamos, porque si no se discierne espiritualmente, hay quienes que por más que usted quiera hacer algo, es imposible y no lo podemos hacer. Ahí es donde en su momento dice el Señor, no eche las perlas a los cerdos, ¿verdad? Porque ahí dice la gente, pero es dura esa palabra. No, ¿por qué? A mí no me duele, porque yo no estoy actuando como actuaría un cerdo, ¿va? Llamarlo de esa manera. Miren lo que nos dice. El siervo dice, no se corrige, oiga bien, con palabras. El siervo no se corrige con palabras. ¿Y por qué dice que no se corrige con palabras? Oiga bien, porque entiende, mas no hace caso. El siervo no se corrige con palabras, repito, porque entiende, mas no hace caso. O sea, no puedes despertar un despierto. Le puedes decir, mira, andas adulterando, sabe lo que es malo y lo sigue haciendo. Entonces, está claro de lo que hace, pero él lo quiere seguir haciendo. Pero la palabra está clara, no es que lo hace por desconocimiento. Es como que usted le dice, por ejemplo, a alguien, adorar ídolos o imágenes es malo. Él ya sabe, pero él lo quiere seguir haciendo. Entonces él quiere seguir con ese velo en su cabeza. Repito nada más, solo para... El siervo dice, no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Miren qué lindo. Y miren que vamos a leer ahí mismo, en Eclesiastés, perdón. Ya lo hemos leído, solo para recapitular en el tema que el Señor ha puesto hoy. 7:29. No, eso lo leímos ya. Ya lo leímos, ¿verdad? Entonces ese es el 3:10, que ya lo hemos leído, igual vuelvo a repetir, solo para darse cuenta que enteramente es lo que el Señor le demanda a usted y me demanda a mí. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice Eclesiastés 3:10. Vamos a leer el 9 también. El 11. Dice, ¿lo tenemos? Amén. Miren lo que dice. ¿Lo tiene? Amén. No, es que él no lo tiene. Él no lo tiene, por eso estoy preguntando, porque lo estoy viendo a él. ¿Lo tenemos él? 3:10, repito. Yo he visto, dice, el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. O sea, ese es el trabajo que mi Padre le pide a usted, a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, y a mí. Miren lo que dice. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que se ocupen en Él. Entonces, ¿qué debemos de estar haciendo? Como dijo Jesús, yo siempre hago las cosas que a mi Padre le agradan. Entonces nosotros debemos de estar haciendo siempre las cosas que a Él le agradan. Él no le demanda que esté viviendo una vida de hincado, no le demanda que esté ayunando, no le demanda que esté ofrendando, no le demanda que esté diezmando. Si lo quiere hacer, hágalo pues. O le va a servir a la congregación para que crezca en alguna manera, o le va a servir al pastor que los esté dirigiendo, pero Él lo único que le demanda es tiempo para Él. Muchas veces, si me permite repetirlo, Marta, ¿a quién extendía Marta? Al mismo Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, afanada y turbada.
Mas María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál fue la mejor parte de María? Estar a los pies de Jesús. Entonces, ¿dónde debemos de estar nosotros? A los pies de Jesús. Y luego vemos el 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, usted es eterno, yo soy eterno. ¿Decisión mía? No, fue una decisión de mi Padre a través de Jesús y su Espíritu Santo. Él ha puesto eternidad. Por eso decimos, cuando Él lo permite, somos seres celestiales, no morimos. Esta carne se va a ir ahí al alimentar los gusanos, pero nosotros espiritualmente no morimos, solo somos transformados, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Repito, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces debemos de saber que somos seres celestiales, espirituales, y con esto terminamos. Ahí mismo, en el mismo 3:14, ¿lo tenemos? 3:14, miren lo que dice. He entendido, dice, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de aquello se disminuirá, y lo hace Dios, dice, para que delante de Él temamos los hombres. O sea, lo amemos, pues, ahí dice temor, pero ustedes saben, si ustedes se van a las partes terrenales, cuando un padre ama al hijo, y el hijo ama al padre, ¿qué temor le tiene? No tiene temor, le tiene amor. Y así es como nosotros debemos de estar, porque es cierto que mi padre es fuego consumidor, pero ¿para quiénes? Para los hijos de desobediencia. Los hijos de obediencia no tenemos problema, ni lo vamos a tener. Y eso es lo que tenemos que entender. Con eso pues ya cerramos. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido esta preciosa noche. Asimismo te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y me permita ser hacedor de ella. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Asimismo te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.